tóxico. Otras cosas, por ejemplo, NMC, los NMs, de Bari, por ejemplo, que pueden generar un cuadro de, pero esos son cuadros de tirotoxicosis, ya, que no lo confundan. Entonces, ¿cómo diagnosticamos nosotros un cuadro de hipo y un cuadro de hipertiroidismo? Nosotros hablamos de un cuadro de hipotiroidismo primario, entonces a nivel de la glándula, hablamos de un cuadro primario. Si la glándula está mala, en el cuadro de hipotiroidismo, ¿qué va a ocurrir? Significa que la T4 y la T3 van a empezar a disminuir, ¿no? Porque la glándula está mala, entonces va a empezar a disminuir la T4 y la T4. Entonces, nuestro organismo, el mecanismo compensatorio que va a hacer, va a aumentar nosotros. ¿Para qué? Para que la glándula, entre comillas, empiece a producir. Pero hay un problema, ¿no? La glándula no puede producir. Como que una correlación A-B-C, ¿no? Si el C empieza a disminuir, todo es un feedback. El A estimula al B y el B estimula al C. En este caso es TRH, TSH, y la glándula tiroides va a producir T4 y va a producir T3. Entonces, en un hipotiroidismo primario, el problema está en ese nivel. Entonces, si el problema está en ese nivel, la T4 y la T3 van a caer. Pero el hipotálamo y la hipófisis están bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Nuestro organismo le va a decir al hipotálamo de que libere más TRH y libere más TSH. Entonces, de manera sencilla, el cuadro es de que primario es de que hay un aumento de la TSH y haya una disminución de la T4 libre. La T4 libre disminuye, la TSH aumenta por compensación. En el hipertiroidismo ocurre lo contrario, empieza a haber una hipersecreción. Si la T4 y la T3 aumentan, ¿qué ocurre luego? Luego se envía un feedback negativo, haciendo que la TRH y la TSH disminuyan sus niveles. Entonces es prácticamente lo opuesto en laboratorio. Entonces, de manera sencilla, para hacerles recordar, para que nunca se olviden el cuadro de hipo y de hipertiroidismo, el hiper prácticamente lo que hace es estimula y el hipo prácticamente lo que hace es inhibe. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las hormonas tiroideas, en términos sencillos, en una palabra, se encargan de verticalidad. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan, por ejemplo, lo que es la presión arterial, producen vino y cronotropismo positivo. Entonces, estos pacientes que van a tener taquicardia, van a tener niveles de presión alta. A nivel neurológico, tendrá un estado de excitabilidad. Los pacientes empiezan a desarrollar temblor distal, por la misma taquicardia empiezan a presentar palpitaciones. A nivel del tracto gastrointestinal, las hormonas tiroideas estimulan lo que es la peristalsis. Entonces, en un cuadro de exceso van a generar una hiperdefecación, un cuadro de ansiedad, y aparte, como generan un estado de las hormonas tiroideas de catabolismo, estos pacientes van a empezar a disminuir de peso, independientemente de más o el apetito se conserve, ¿no? Y por otro lado, como es un cuadro de catabolismo, van a generar calor. Entonces los pacientes generalmente tienen una intolerancia al calor, ¿no? Esa es la explicación. En cambio, todo lo que es el cuadro de hipo es un cuadro de déficit, ¿no? Los reflejos osteotendinosos están disminuidos, que generalmente es una característica bastante común de los cuadros de hipotiroideo. Empieza a haber una debilidad o una fragilidad, mejor dicho, empieza a haber una caída de cabello. A veces hay un depósito de glucosaminoglicanos que genera una piel seca a nivel de piel, puede generar también una voz ronca. Estos pacientes generalmente, como no hay un adecuado metabolismo basal, se empiezan a desarrollar una intolerancia al calor. Y el estreñimiento obviamente es lógico, ¿no? Les dije que hacen las hormonas tiroideas a nivel del tracto gastrointestinal, estimular peristalsis. Si no hay peristalsis, estos pacientes tienen una tendencia al estreñimiento. ¿Ok? Lo que tienen que aprender a diferenciar es la diferencia entre hipertiroidismo y tormento tiroideo, por un lado. Por el otro lado, tienen que aprender a diferenciar un cuadro clínico de un hipotiroidismo de una crisis mixedematosa. Así como nosotros tenemos hipertensión arterial y tenemos al mismo tiempo crisis hipertensiva, lo mismo va a ocurrir aquí. Una cosa es hipotiroidismo y otra cosa es crisis mixedematosa. Una cosa es hipertiroidismo y otra cosa es tormento tiroideo. Entonces, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser estados de hiperexcitabilidad o un cuadro severo cuando ya nuestro organismo pierde el equilibrio para regular las hormonas, el feedback de estas hormonas genera cuadros severos. ¿Cómo se llaman esos cuadros severos? Tormenta tiroidea e hipotiroidismo. Entonces, la clínica es bastante sencilla. Cuando nosotros hablamos, la clínica principal, para que ustedes diferencien esto, porque a veces les ponen hipotiroidismo y al mismo tiempo le ponen crisis mixedematosa. Entonces, por ahí a veces les dan piel seca, ya piel seca, pum, y marcan hipotiroidismo. No era hipotiroidismo, era una crisis mixedematosa.
¿Por qué? Porque quizá en la misma pregunta al mismo tiempo le decían que caía el sensorio. Los cuadros de crisis mixedematosa te van con alteración del sensorio, sí o sí. Como regula también la temperatura basal, al haber un déficit de T4 y T3, estos pacientes desarrollan hipotermia. Caso contrario, en el un cuadro de exceso puede tener un cuadro de hipertermia, aumenta la presión arterial, puede asociarse a cuadros de disfunción gastrointestinal, falla cardíaca, obviamente esos pacientes van a tener taquicardia. Entonces, una manera sencilla de diferenciar estos cuadros de exceso, número uno, miren cómo está la parte neurológica. En cuadros severos siempre miren el cuadro neurológico. Casi siempre estos pacientes te van a decir que están somnolientos o están en estupores, como que son por cuadros. Lo otro, las hormonas tiroideas también permiten una adecuada ventilación. Entonces los cuadros severos de hipotiroidismo se van a asociar a un cuadro de depresión respiratoria. ¿Ok? ¿Cómo manejas un hipotiroidismo? Bastante sencillo. Si al hipo le falta hormona tiroidea, tú le vas a dar ¿qué? Hormona tiroidea. ¿De qué? De manera sintética. Le vas a dar ¿qué? Levotiroxina. ¿En qué pacientes se ¿Qué cantidad le das? se inicia con una... Depende. La respuesta depende de la gestación, depende del factor de riesgo cardiovascular, depende si es un hipotiroidismo subclínico o si es un hipotiroidismo clínico. Generalmente se empieza con dosis de 1.6 microgramos kilogramo dosis o kilogramo día, de 1.6 microgramos kilogramo día. Pero ¿qué ocurre? Cuidado con los cardiópatas. En los cardiópatas, todo paciente que tenga cardiopatía, paciente que tenga factores de insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, pacientes mayores de 60 años, se inicia con dosis baja. Generalmente, ¿qué ocurre? ¿Qué hacían las hormonas tiroideas a nivel cardiovascular? Aumentaban el INO y el cronotropismo. Entonces, en un paciente que tenga una cardiopatía isquémica, si tú le empiezas a dar hormona tiroidea, va a estimular todo eso. ¿Qué aumenta? Aumenta el consumo de oxígeno. Lo vuelve más susceptible a que desarrolle un infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Que un infarto agudo de miocardio. Entonces, mucho cuidado con eso. En el cuadro de hipertiroidismo tú tienes varias maneras para tratamiento. Todo iniciamos en los cuadros de hipertiroidismo. Hay un cuadro de hiperexcitabilidad, ¿no? Entonces, esos cuadros de hiperexcitabilidad son la ansiedad, el temblor distal, las palpitaciones, que es un cuadro de respuesta adrenérgica, ¿no? Entonces, ¿cómo bloqueas ese cuadro de respuesta adrenérgica? Es con beta-bloqueante, bloqueando los receptores adrenérgicos. Por eso utilizamos propranolol, ¿ok? Pero esto no interviene en la producción de T4 y T3. Digamos que los beta-bloqueantes solamente son sintomáticos. ¿Para qué? Para bloquear esas palpitaciones, esa ansiedad, ese temblor distal que experimentan los pacientes en el hipertiroidismo. Pero si tú quieres frenar esa producción de T4 y de T3, vas a tener tres alternativas. Por eso quiero separado bien. Separado con esto, ¿no? De aquí para acá es sintomático y de aquí para acá es para frenar la producción de T4 y T3. Aquí tenemos los antitiroideos de síntesis. ¿Dónde actúan los antitiroideos de síntesis? Generalmente en la TPO, en la peroxidasa tiroidea. Si tú bloqueas la peroxidasa tiroidea, vas a empezar a frenar esa producción de T4 y de T3. Aquí tenemos, por ejemplo, el metimazol, el propiltiuracilo, el tiamazol. Si no funciona con tratamiento médico, tú puedes ir aumentando. Por ejemplo, puedes utilizar el yodo 131. ¿En quién está contraindicado el yodo 131? En gestantes, mucho cuidado con eso, está contraindicado en gestantes. ¿En quién tú puedes ofrecer tratamiento quirúrgico? Por ejemplo, en pacientes que hayan fracasado, número uno, el tratamiento médico. ¿En qué otros pacientes puedes utilizar tratamiento quirúrgico? Generalmente en cuadros de BOSI, es decir, empieza a aumentar tanto el tamaño de la glándula tiroides que empieza a generar síntomas compresivos. Esos pacientes empiezan a generar a veces disfagia, tienen un cuadro de disfonía. Entonces, en estos pacientes crece tanto el tamaño de la glándula tiroides que te puedes ofertar un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Y luego tenemos el cuadro del hipotiroidismo está en sencillo, T4. La pregunta es, ¿qué es hipotiroidismo subclínico? Hipotiroidismo subclínico es un paciente que empieza a tener los niveles de TSH alto, pero T4 libre normal. T4 libre normal con niveles de TSH alto. Estos son pacientes que tienen un hipotiroidismo subclínico.
Se trata, depende, generalmente se trata en pacientes sanos, en pacientes jóvenes, en pacientes que tienen niveles de TSH bastante altos, por ejemplo niveles de TSH mayores a, por ejemplo, mayores a 10, aunque a veces hay unos que postulan mayor a 7, pero generalmente niveles de TSH bastante altos podría iniciarse el tratamiento. ¿Okay? Ay, y el doctor preguntó en qué grupo se daría, o sea, que tiene hipotiroidismo superior se daría tratamiento. Por eso te estoy explicando. Por ejemplo, número 1, pacientes Sanos. se oferta generalmente en pacientes jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuadro de hipotiroidismo se asocia también a un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, número 1, pacientes jóvenes. Número 2, va a depender de los niveles de TSH. TSH mayor a 10 se puede ofertar tratamiento de hipotiroidismo subclínico. Y número 3, pacientes que tienen generalmente anticuerpos positivos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen anticuerpos positivos contra la TPO en niveles altos, o sea, la probabilidad de que desarrollen un hipotiroidismo clínico es alta, ¿no? Entonces, en esos pacientes sí se puede ofertar el manejo de un hipotiroidismo clínico. Ahora, la diferencia entre una tormenta tiroidea y una crisis mixedematosa ya les he dicho, ¿no? Son cuadros de exceso. Todo está en exceso en una tormenta tiroidea, pero en ambos va a haber esto, alteración de sensores. ¿Cómo diferencian primero? Tienen que aprender a diferenciar primero un hipo de una crisis mixedematosa. ¿Cuál es la diferencia? Caída del sensor. Un paciente que está en estupor, obviamente está en crisis mixedematosa. En un cuadro de hipertiroidismo también hay una alteración del sensor. Sencillo, aquí estos pacientes tienen taquicardia, tienen presión arterial alta. ¿Por qué? Porque los niveles genera ahí nitrotropismo positivo, ¿no? Número 3, como genera un estado de catabolismo, va a aumentar la temperatura basal, ¿no? Por eso se asocia a cuadros de hipertermia. Puede generar o desencadenar una falla cardíaca en un paciente cardiópata. En cambio, en el cuadro de hipotiroidismo severo, si baja la frecuencia cardíaca, estos pacientes ¿qué van a hacer? Van a ser bradicardia, van a ser hipotermia. También las hormonas tiroideas a veces se encargan de regular los niveles de sodio, entonces pueden generar cuadros de hiponatremia, hipoglucemia. Y como se encargan también de mantener una adecuada ventilación, pueden asociarse a cuadros de depresión respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento de una tormenta tiroidea? Número 1, das los beta bloqueantes. ¿Para qué damos beta bloqueantes en un cuadro de patología tiroidea? Para disminuir Para frenar la respuesta del nervio. Para frenar la respuesta del nervio. Pero con esto tú no regulas los niveles de hormonas tiroideas. Aparte tienes que dar antitiroideas. Generalmente se recomienda utilizar propiltiuracil. Pero también utilizamos de manera concomitante glucocorticoides y yodo inorgánico. Ojo, no estoy diciendo yodo radioactivo, estoy diciendo yodo inorgánico. ¿Para qué se utiliza el yodo inorgánico y lo que es los glucocorticoides? Nos ayudan en lo que es la redistribución de la T4 y de la T3, nos ayudan en lo que es el tema de redistribución. En cambio, en una crisis mixedematosa tengan mucho cuidado, y esto siempre lo preguntan. Primero, en un cuadro de crisis mixedematosa, primero se da glucocorticoides y luego se da levotiroxina a dosis altas. ¿Por qué damos primero glucocorticoides? Porque a veces de manera concomitante hay un cuadro de crisis adrenal, de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces, si nosotros no damos primero glucocorticoides, podríamos empeorar un cuadro de insuficiencia suprarrenal. Entonces, siempre en una crisis mixedematosa, primero damos glucocorticoides, después damos levotiroxina a dosis altas. Ahora, entonces, cuando hablamos de hipotiroidismo, vamos a tener primario y secundario. Primario clasificado cuando el problema está localizado a nivel de la glándula tiroides. Secundario cuando el problema está a nivel de hipófisis o a nivel de hipotálamo. Lo más frecuente es autoinmune, lo más frecuente es Hashimoto, ¿no? Por un organismo de desarrollo anticuerpos, por ejemplo, contra lo que la peroxidación tiroidea. Otros casos tenemos, por ejemplo, el déficit de yodo, como expliqué, toda la síntesis de hormona tiroidea inicia con ¿qué? Con la incorporación de yodo a las células foliculares. Y otro tenemos lo que es el hipotiroidismo congénito, ¿no? Dentro de lo que es el hipotiroidismo congénito, ¿por qué es importante tratarlo? Porque se asocia bastante a lo que es creatinismo, se asocia bastante a lo que es un déficit, un retraso mental permanente, ¿no? Se asocia a lo que es una discapacidad intelectual, a un déficit psicomotor,
a un cuadro de sordomudez, alteraciones en la marcha, que generalmente tienen baja estatura, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de un hipotiroidismo congénito? Que generalmente se desarrolla a partir de la segunda o tercera semana. Número 1, los niños empiezan con un llanto ronco. Siempre son estas características, siempre lo ponen mensualmente, lo preguntan, ¿no? Típicos niños que entran con un llanto ronco, con una macroglosis, que al mismo tiene hernia umbilical e ictericia, ¿no? Es una de las por causas de ictericia prolongada, ictericia neonatal. Ictericia neonatal, hernia umbilical y llanto ronco. Son tres características que siempre nos ponen en un cuadro de hipotiroidismo congénito. La causa más frecuente aquí es, si es congénito, generalmente son por alteraciones en la parte embriológica, ¿no? Disgenesia tiroidea. Dentro de disgenesia tiroidea, la causa más frecuente es la ectopia tiroidea. ¿Okay? Entonces, aquí lo otro que tenemos que recordar es el diagnóstico, ¿no? Primario, ¿dónde está el problema en el hipotiroidismo primario? En la glándula tiroides, ¿no? Significa que los niveles de T4 y T3 van a estar bajos, porque hablamos del cuadro de I. ¿Qué va a hacer la TSH de manera compensatoria? Aumentada. Si la TSH empieza a aumentar, pero la T4 libre está normal, ¿qué cuadro es eso? Es un hiposupremia. Generalmente son cuadros asintomáticos u oligoasintomáticos. Secundario significa que el problema está en dónde? El problema está en hipotálamo o hipófisis. Entonces la T4 sí o sí va a estar disminuida, porque el control altera T4, TSH y T4 y T3. Si falla esto, si falla la TSH, por ejemplo, ¿va a haber T4 y T3? No, pues porque se encarga de estimular la T4 y T3. Si falla la TSH, no va a haber quien estimule la producción de T4 y T3. Entonces el resto en la cadena va a estar también disminuido. ¿Ok? Y el hipotiroidismo subclínico, que es el nivel de TSH alto con T4 libre. Dosis de levotiroxina, que no es 1.6 microgramos kilogramo día, pero en jóvenes o adultos sanos. Y generalmente se da, como sabemos, durante la mañana, antes del desayuno. ¿En quiénes tener mucho cuidado con la levotiroxina? Pacientes mayores, coronariopatía y un paciente que tienen un tiempo de enfermedad desconocido. En ellos iniciamos dosis pequeñas, de 25 a 50 microgramos. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las características más comunes de un hipotiroidismo? ¿Qué es lo más preguntado? Número 1, la famosa piel seca. Número 2, genera un cuadro de bradipsiquia, lo que viene a ser un enlentecimiento del lenguaje. Esos pacientes empiezan a aumentar de peso ligeramente, voz ronca, como les dije, las hormonas tiroideas participaron en lo que son los cuadros de sinapsis, entonces va a haber que una disminución de la memoria, una disminución en la respuesta de la comprensión. Como disminuía la peristalsis, los pacientes son más susceptibles al estreñimiento, van a ser más susceptibles también a la caída de cabello y empieza todo a lo que es el cuadro de trastorno menstrual, ¿no? También es una causa de amenorrea, también es un cuadro de causa de amenorrea. ¿Qué situaciones modifican las necesidades de levotioxina? Por ejemplo, número 1, el embarazo. ¿Okay? El embarazo. ¿En cuáles disminuyen la necesidad de levotioxina? Adultos mayores. ¿Okay? Adultos mayores, nunca lo deben de olvidar. ¿Okay? En quienes ofertábamos tratamiento quirúrgico, nos implicaba en un cuadro de hipertiroidismo de 6 ácido óseo de gran tamaño, porque a veces estos generan síntomas comprensivos, ¿no? Generan síntomas comprensivos. Número 2, cuando a largo plazo haya fallado lo que es el tratamiento médico. ¿Okay? Entonces, ¿cómo defines tú un hipotiroidismo subclínico? TSH alta con T4 paciente asintomático. ¿Causa más frecuente de hipertiroidismo? Graves básico. Causa autónoma. ¿Cuál era la triada clínica de Graves básico? Hipertiroidismo, bocio y exoftalmo. Exoftalmos. Clínica de hipertiroidismo y a la vez bocio. Y a veces genera lo que es una dermopatía. ¿Causa más frecuente de hipo? Hashimoto. ¿Cómo manejas una crisis mixedematosa? La crisis mixedematosa era del hipo o del hiper. Del hipo. ¿Qué das primero? Levo y Glucocorticoides y luego. Porque a veces se asocia a una crisis.
¿Cómo tú manejas el exceso de hormona tiroidea en la secreción de hormona tiroidea? Número uno, las tironamidas, ¿verdad? Podías dar etimazol, propiltiuracil, Propiltiuracil. a nivel actual, a nivel de la TPO, bloqueaban la peroxidasa tiroidea. Redistribución de testosterona. Luego tenías que podías retirar la tiroides. Si les venía un caso clínico de un paciente que la retira la glándula tiroides, empieza con parestesia, con contractura muscular, ¿qué ocurre? Calcio. Claro. Por las glándulas paratiroides. Extirpaste de manera Glándulas. rápida las glándulas paratiroides. O de yodo radioactivo. ¿En quién sí se tiene cuidado con el yodo radioactivo? Embarazadas. Embarazadas. ¿Cuál es una de las reacciones adversas de estos alguien lo pregunta? Aunque es bien raro, pero una de las reacciones que producen las tironamidas, las propiltiuracil, ¿La qué? es que haya una reacción en su carne, no es lo más frecuente. Entonces, ¿para qué daban beta bloqueantes en el manejo? Para los síntomas alérgicos. Para frenar la Taquicardia. taquicardia, palpitación. El cuadro grave de un hipotiroidismo era Crisis. crisis. En el hiper, tormenta tiroidea. ¿Cómo los diferenciaba de la crisis mixedematosa? En la clínica. Depresión respiratoria. Hipotermia, caída del sensorio, monadrenio, ¿cómo manejabas? Primero dabas tus glucocorticoides y luego levodopa. En la tormenta tiroidea, ¿qué dabas? Primero Beta bloqueo. aquí no había un orden, pero aquí sí hay un orden, pero en el hiper, en la tormenta tiroidea no. Das beta bloqueantes para frenar la adrenalina. Adrenergia, pero también antitiroideos. Antitiroideos puedes utilizar yodo, Quemazol. pero no el yodo radioactivo, yodo normal. Inorgánico. ¿Qué hacía esto? Redistribución de T3. Redistribución y bloqueaba la conversión de la T4 a T3. La T4 a T3. Aquí quienes participan las desviabilidades, la desviabilidad 1 y la desviabilidad 2. Propranolol para frenar la respuesta adrenérgica y lo que es hidrocortisona. Ángelo, tengo una consulta. Mira, en el banquete había una pregunta que decía que lo habían operado y que pasó de hipo a hiper o de hiper a hipo. De hiper a ¿Cómo hipo, fue? Si tú retiras la glándula tiroides, ¿quién va a producir hormona tiroides? Se convierte en un hipotiroidismo. Lo vas a hacer de hiper a hipo. ¿Me entiendes? ¿Y por qué una decía que a todos los pacientes con hiper los van a pasar a hipo? Claro, pues retiraste la glándula En el tiroides. retirarlo. Le quitaste la glándula tiroides, ya no. Si ya no tienes quien produzca la hormona tiroidea, ya le quitaste la glándula tiroides. ¿Quién va a producir T4-T3? Ay, yo eso es lo que- Nadie. Ya si ya retiraste, retiras la glándula, nadie produce T4-T3. Ya no vas a tener T4-T3. Entonces, ¿qué vas a generar? Vas a tener un hipotiroidismo primario. ¿Por qué primario? ¿Por qué primario? Porque no está la glándula. Claro, retiraste la glándula. Ya. ¿Qué vas a dar? Le vas a dar el levotiroxina. Por eso lo explicaba. O sea, tú puedes pasar de un hiper a un hipo. Ay, hipo. Puedes pasar de un hipo a un hiper. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo puedes? ¿Cómo pasarías de un hipo a un hiper? Bueno, no puedes pasar de un hipo a un hiper. No se puede. Exceso Pero de- puedes pasar de un hipo A una tormenta. a una tirotoxicosis. Toxicosis. Eso sí puedes. Eso sí puedes. Eso sí puedes. Puedes pasar a una pregunta como cápsula. Muy bien respondido. Pasas a un estado de tirotoxicosis. Este paciente obviamente va a tener toda la clínica similar a un hipertiroidismo, pero no es una tirotoxicosis. O sea, la glándula no va a producir más T4 y T3, no. Hay más T4 libre, sí, pero es exógeno. Los pacientes van a tener taquicardia, obviamente, ¿no? También van a tener taquicardia, palpitaciones, pero es porque le estás dando demasiada levotiroxina. Le estás dando tantas cantidades que lo estás convirtiendo ahora en un tirotoxicosis, ¿no? Entonces, tirotoxicosis es el cuadro clínico por un exceso de hormonas tiroideas. Como por ejemplo de que tú fabriques sillas. Es como que tú de un momento a otro tienes más sillas, ¿no? Entonces, si tú tienes más sillas, ¿qué puede haber ocurrido? Número uno, tú estás produciendo más. Si tú estás produciendo más, sería un hipertiroidismo. Pero, si tú, por ejemplo, si tu vecino te está trayendo a dejar más sillas, ¿ya? ¿Eso sería un hipertiroidismo? No, tú estás teniendo más sillas.
pero no las estás produciendo. Entonces, eso sería una tirotoxicosis. Esto sería, por ejemplo, una iatrogenia, cuando tú das mucha levotiroxina. Le estás dando, por ejemplo, en vez de le corresponde 75 microgramos, le estás dando 200. De un momento a otro, tú empiezas a tener más T4, pero esa T4 no es porque la estás produciendo. Se llama hipertiroidismo cuando tú empiezas a fabricar. La misma glándula empieza a producir su T4. Si no, no es. Si no, es una Y en un tiroides. caso clínico, ¿cómo los podríamos diferenciar? O ¿Qué cosa? el gancho que nos puedan decir que no sea tirotoxicosis, sino que sea tirotoxicosis, ¿no? Que nos Te van a diga dar ahí el algo. factor de riesgo. Como dices que el Te van a dar clínica el es fa- igual. Te van a dar el factor de riesgo. Te van a dar, por ejemplo, que te digan, ¿no? Sí, sí. Puede ser predominante. Esa cosa Claro. Te van a dar el Sobredosis. te van a dar, sí, puede ser una sobredosis de glucocorticoides, o que te hablen de un cáncer de ovario, por ejemplo, que también es un factor de riesgo, que es el estroma ovárico. ¿Por qué? Porque ahí se comparte inmunología, ¿no? Con la TSH, ¿no? ¿Qué dice aquí el banquete? ¿Lo tiene el banquete de todo? Sí. Sí, lo tengo. ¿Te lo paso? Al final, ¿no? Al final, Al final, para hacer un Para banquear y para para Ah, bloquear ya, a la ya. para. Ajá. Sí, pues Sí, digo, no, no pásale, confundir. pásale eso, Ya. para poder hacer. Voy a cortar porque si no.